Hola a todos, vuelve la Liga, vuelve mañana y por lo que al Mallorca respecta, se enfrenta en el Estadio Gran Canaria a Las Palmas, a una Unión Deportiva Las Palmas que no tiene nada que ver con el equipo que hace un mes y medio rondó las últimas posiciones de la clasificación. Y es que con Diego Martínez el equipo ha experimentado un cambio radical que no solo se debe al entrenador, aunque tiene gran parte de responsabilidad, sino también al descubrimiento de varios futbolistas que han llegado de ligas extranjeras con nombre poco conocido y que están resultando ser una verdadera revelación en esta primera división. Vamos a diseccionar a Las Palmas y vamos a hacerlo como siempre de la mano de nuestro experto, de Borja Aranda. Así que de la mano de Suzuki Technicars no perdemos más tiempo, vamos a hablar de ese Las Palmas al que se va a encontrar mañana el Mallorca en el Estadio de Gran Canaria. Un detalle curioso, antes de empezar a hablar con Borja Aranda: hay 3 equipos en primera división que todavía no han recibido en las 13 primeras jornadas ningún gol a balón parado. 2 de ellos son Las Palmas y el Mallorca. ¿Sabéis cómo empató el Mallorca el año pasado en Las Palmas? A balón parado. ¿Sabéis cómo le marcó Las Palmas al Mallorca el año pasado? A balón parado. Empezamos, bienvenidos. Este es mi nuevo Suzuki Swift. Me avisa si me distraigo. Consume muy poco. Con la etiqueta Eco, entra al centro y aparco en cualquier sitio. Y hasta puedo cerrarlo desde el móvil con Suzuki Connect. Nuevo Suzuki Swift desde 79 € al mes. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con Borja Aranda. Borja, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Tomeu? Hemos hablado varias veces tú y yo de Las Palmas. A principios de temporada decíamos que era un equipo que había hecho una apuesta arriesgada, había ido por un entrenador de segunda división, por Carrión, que el año pasado hizo una gran temporada en el Oviedo, y que había también mirado mucho el mercado de segunda división con jugadores como Viti, como Mano Fuster, para intentar desde allí buscar una renovación de su plantilla después de las bajas que había sufrido. Pero lo cierto es que la reacción de Las Palmas ha llegado no en base a estos jugadores de segunda, sino a otros menos conocidos todavía y que han llegado de ligas extranjeras, de los que vamos a hablar hoy, como es Hugo o Fabio Silva, que están siendo de verdad que de las revelaciones más sorprendentes del campeonato. Sí, además son 2 futbolistas que cuando salieron en su momento al fútbol profesional se veía y se tenía la expectativa de que fueran importantes en sus clubes de origen, ¿no? Es Hugo, salió muy jovencito, es un mediocentro que la verdad... Espérame, Borja, porque luego hablaremos individualmente de ellos. Vamos primero a explicar por qué este cambio de Las Palmas de Carrión, un Las Palmas que empata con el Real Madrid en el Estadio Gran Canaria en el arranque de Liga, pero que después entra en una dinámica negativa con muchas derrotas. ¿Qué es lo que ha cambiado en Las Palmas con Diego Martínez? Bueno, Carrión sobre todo hay que fijarnos un poco en su estilo de juego para entender este cambio de Diego, ¿no? Carrión es un entrenador que siempre le gusta que sus equipos sean propositivos, con mucho presalto, a veces con partidos de ida y vuelta, porque él el intercambio de golpes no lo rehúye, todo lo contrario. Incluso en su etapa en Cartagena, que fue su momento a darse a conocer en la Liga Hypermotion, se hablaba y se le criticaba cuando aquel Cartagena estuvo a punto de entrar en el playoff, de que quizás esa falta de equilibrio, muchas veces defensivo, para cerrar partidos le podía perjudicar. Bueno, yo creo que en primera división es verdad que compitió muy bien, por ejemplo ese partido que dices contra el Real Madrid, Sí. pero luego en el resto tenía esa pequeña diferenciación de un equipo que se partía en ocasiones, que dejaba muchos espacios y que a nivel defensivo general era muy endeble, mucha mandíbula de cristal. Entonces ahí tenía muchas dificultades. Un equipo que es verdad que con Carrión pues quería, acumulaba gente, llegaba con muchos futbolistas, pero luego había cierto desequilibrio. Creo que Diego Martínez ya le vimos en Granada, él prioriza mucho más el orden, es un técnico que quiere buscar siempre un sistema donde pueda encontrar el equilibrio, normalmente con 2 mediocentros, un media punta, 2 bandas que ayuden mucho en el repliegue y un solo punta. A partir de ahí intentar crecer con las líneas avanzando de una manera mucho más equilibrada. Y yo creo que sobre todo ese ha sido el primer paso, reforzar el equipo de una manera con más orden en global, en conjunto, siendo seguramente en ocasiones
menos virtuoso o menos animado a la hora de ir arriba, pero atacando con mucho peligro porque tiene talento y más en base de un equilibrio luego para en caso de pérdida poder tener las líneas mucho más preparadas para defender. Hay que recordar que Las Palmas en los últimos partidos ha ganado en Valencia, ha ganado en Vallecas y ha ganado en casa al Girona. Quiero decir, son palabras mayores. Esto evidencia, es verdad que no compitió muy bien en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Fue el peor partido Sí, de la época de Diego, sí. sin duda, pero estos resultados indican que evidentemente la progresión del equipo es positiva. Eso es, me parece una absoluta evidencia. Hombre, es que son son 4 partidos, 3 victorias, ¿eh? Sí, sí. Y si contamos el de Copa, son 4 victorias en 5 partidos. Desde luego, el cambio de cara que ha dado en este caso Diego Martínez es absolutamente, vamos, explicable desde los números. Y eso es una evidencia. Luego también porque creo que está encontrando buenas versiones de jugadores, y eso hay que decirlo. Uno de los más regulares que venía siendo era Alex Muñoz, que es un chico que llega del Levante, que juega de lateral izquierdo, de central, que le ha reforzado esa banda después de la marcha de Cardona, que era difícil. Parece que Viti empieza a encontrar el camino, y fíjate que Viti lo tuvo Carrión en el Real Oviedo y parecía que era un matrimonio que se iba a entender muy bien, no terminaba tampoco de estar al 100%. Fallo Silva está mejorando. Bueno, yo creo que todo esto en un cóctel hace que Diego Martínez está potenciando al equipo en global y a algunos futbolistas a nivel individual. Vamos a hablar de futbolistas, vamos a hablar de nombres propios. De nombres propios, yo he elegido 3, luego analizaremos un poco la alineación inicial, pero vamos con 3. Vamos con el primero, te anticipabas antes hablar de él, Sí, porque es para mí una de las revelaciones de la liga, el medio centro. Es Darío Sugo, me he equivocado, Darío Sugo, no Fabio Sugo. Un descubrimiento impactante en Las Palmas, ¿verdad, Borja? Sí, porque desde los 15 añitos, 15, 16 años era una de las perlas del Sporting de Portugal y se tenía mucha expectativa puesta en él, e incluso se hablaba de que iba a ser uno de los mediocentros titulares del primer equipo. Él empieza a participar, creo que es en la 2021 debuta. Luego a partir de ahí es verdad que tiene una cesión al Chávez, donde no termina tampoco de explotar, pero sí que juega unos cuantos partidos que le sirven para poder volver a competir. Y luego, pues llega esta cesión a Las Palmas, que a mí sí que me sorprendió. Había participado medianamente en las primeras jornadas de Liga Portuguesa, con un equipo de Rubén Amorín que funcionaba evidentemente a las mil maravillas. Bueno, pues ha llegado a Las Palmas sin hacer ruido, pues 19 años, que es que sigue siendo un crío, insisto. Está demostrando lo primero. Tiene un concepto defensivo buenísimo, se ubica muy bien. Eso es importantísimo para poder desenvolverse luego con el criterio que tiene de primera salida de pelota, que suele ser limpia. Y luego tiene zancada para incorporarse y para aparecer en posiciones un poquito más adelantadas. A mí me parece un mediocentro muy completo, que creo que ha sido de lo mejor que hemos visto esta temporada en Las Palmas, y que no me cabe ninguna duda, primero, que el Sporting de Portugal, que tiene una de las mejores canteras del fútbol europeo, pues tiene ahí un potencial titular para el primer equipo y un potencial futbolista que, si sigue de aquí a final de temporada en esta proyección, creo que va a tener muchas novias para final de temporada. Vamos con otro jugador que ya es muy conocido, pero que esta temporada, al talento innato que tiene, que es indiscutible, está añadiendo una virtud que no era demasiado frecuente en él, que es el gol. Estoy hablando de Alberto Moleiro, que está empezando a marcar goles, y yo creo que estamos también ante su última temporada en Las Palmas, Borja. Bueno, yo es que es un jugador que no voy a ser objetivo con Alberto, porque vi cómo debutaba en el primer equipo, vi cómo empezaba a destacar con un descaro impresionante en la 21-22 en Las Palmas, y a partir de ahí es un jugador que se veía que era diferente, se veía que era un niño que tenía todas las condiciones técnicas para ser un jugador importante en el fútbol español. Que es cierto que tuvo un pequeño parón o bajón la pasada temporada en Primera División, donde esperábamos mucho después de haber sido un futbolista importante para el ascenso de Las Palmas. Pero es lo que tú dices, es que llevamos 13 partidos y me parece que en la jornada 10 o por ahí había hecho ya 4 goles, que son los mismos que hizo toda la temporada pasada. Sí, sí. Entonces, ni en un tercio de liga ya ha cubierto el cupo, y yo creo que eso es muy importante. También está trabajando más sin balón, cosa que es muy importante para el equipo, pero es un chico con una proyección. Yo sé que el Barça estuvo muy cerca en su momento. Cuando él debuta con Las Palmas, el Barcelona se interesa por firmarlo. No llega a algún acuerdo con Las Palmas y parece que la cosa se relaja.
Pero yo hay clubes, y sabes el que te voy a decir, que me parece que deberían de haber estado vivos, como el Atlético de Madrid, y firmar a este tipo de jugadores y que no se le escapen, como le pasó en su día con Marco Asensio, que es verdad que luego, después de aquella grave lesión, Marco no ha tenido suerte y no ha vuelto a ser ese futbolista que parecía que proyectaba ser. Pero creo que Moleiro es un jugador que ahora va a costar mucho dinero porque está jugando en primera división y que en el momento que salió en segunda era el sitio para firmarle. Vamos con el tercero, que es para mí una de las grandes sorpresas de la temporada, que es el delantero centro. Primera temporada en España y un jugador al que hemos visto también en la selección portuguesa junto a Samu Costa en este intermedio de selecciones, que es Fabio Silva. A mí es un jugador, Borja, que lo que le he visto me encanta. Un jugador con un futuro tremendo. Bueno, él sale de la cantera del Oporto y el Wolverhampton lo firma y le quiere dar un papel importante. Es verdad que de repente empieza a perder peso, no funciona del todo bien y acaba jugando en Anderlecht y PSV la temporada 22-23, donde en el Anderlecht hace muchos goles, creo que son 11 los que acaba marcando. Y luego acaba la siguiente temporada en el Rangers, que es verdad que ahí a nivel goleador hace 6 tantos, no es una grandísima cifra, pero es que para mí no es un 9, para mí es un futbolista que funciona mucho mejor desde segunda línea, jugando de extremo, jugando desde la banda o jugando por detrás de un punta. Ahí es la mejor versión de este Fabio Silva, que aún así en Las Palmas le estamos viendo funcionar en esa posición de delantero, ¿no? Yo insisto, yo incluso cuando ha caído, que intercambia posición con Sandro, es un jugador que creo que genera mucho más peligro. Tiene calidad, tiene buen golpeo de pelota y sobre todo a nivel 1 para 1 tiene recursos para eliminar al rival. A mí es un delantero que me gusta, es un atacante que me parece que es muy interesante, con una gran proyección. Es verdad que a nivel goleador, lo que decimos, no es un fuera de serie, no es un jugador que a día de hoy proyecte 15 goles por temporada o un número reseñable para un delantero. Pero bueno, lleva 3 tantos en 9 partidos, es una media muy buena para un equipo que en teoría va a estar en la zona media-baja de la clasificación, y sin ser un 9 referente como es Fabio Silva, porque insisto, creo que tiene más recursos para ser un futbolista que aporte muchas más cosas. ¿Sabes lo que pasa con este tipo de futbolistas? Los equipos en Europa, esto en España se hace menos, pero los equipos en Portugal, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica fichan jugadores muy jóvenes. Tiene una nómina, fíjate el Chelsea, la nómina de jugadores que tiene, pero el Oporto, el Sporting de Lisboa, el Benfica son equipos el Olympique de Lyon en Francia son equipos que trabajan con una nómina muy extensa de jugadores jóvenes a los que van cediendo, y al final el que menos te esperas es el que acaba evolucionando bien y después de 2 o 3 sesiones acaba explotando. Un jugador que quizás en su primera, segunda temporada no ha destacado, pero que luego, como llegan muy jóvenes a Europa, pero muy muy jóvenes, o salen muy jóvenes de su país para probar suerte en otras ligas, pues al final acaban explotando. Hemos visto el caso de Sugo, fíjate, y como dices tú, un jugador de 19 años, que está aún por hacer. Sí, pero insisto, lo de Fabio, bueno, también hay que entenderlo, ¿no? Factoría Méndez por detrás, el Oporto se lo lleva el Wolverhampton, que fue en ese momento donde arribaban y siguen todavía muchos portugueses. Bueno, Sí, pues sí. esa es la realidad, pero creo que está siendo una cesión muy productiva la de Darío Sugo en Las Palmas, y creo que Fabio Silva 3/4 de lo mismo. Ahí está Chiquiño, que también es del Wolverhampton, que Sí. se marchó a Portugal, que ahora está en el Mallorca, que bueno, de momento en el Mallorca dejó algún detalle en los primeros partidos, luego ha pegado un bajón, pero a saber cómo puede evolucionar este jugador, porque desde luego yo lo veo y simplemente la planta física que tiene ya me invita a pensar que es un jugador con unas condiciones bestiales. Quizás Y que luego... te da sensación de que pasan cosas. Cuando Chiquiño tiene la pelota te da sensación de que puede pasar algo. Creo que está ahora mismo, le está penalizando lo que hablábamos una vez aquí en el programa, que es la toma de decisiones, que es muy mejorable en ese sentido Chiquiño, porque creo que ahí a veces abusa un poco de la circulación de pelota, pero es un jugador que tiene margen de crecimiento también. Mucho, mucho. Vamos para acabar con la alineación, Borja. Esta una posible alineación, hay muchísimas combinaciones en Las Palmas. Vamos a analizarla, a ver qué nos puedes contar de estos 11 futbolistas. Bueno, pues lo primero, Silesen es un guardameta que ya conocemos, un jugador experimentado, veterano, está haciendo una gran temporada en Gran Las temporada, Palmas. efectivamente. Ha vuelto a gran nivel, recordemos que él
cuando abandona ya la liga después de su etapa en el Valencia, se marcha a Holanda y parecía que se iba a retirar ya en los Países Bajos. Se marcha al NEC Nijmegen, que es el equipo donde él además empezó su carrera profesional como futbolista, y bueno, pues volvió al equipo canario, a la Liga Española. Y la realidad es que su rendimiento pues ya le conocemos. Es un portero muy solvente. Y por cierto, hay que decir que Orcas, el guardameta suplente, y creo que fue contra el Villarreal, tuvo que participar, también lo demostró, que es un portero que le puede cubrir las espaldas. Luego, dos centrales, Alex Suárez y McKenna. Bueno, pues Scott McKenna, igual que Oli McBurney, son dos futbolistas pues peculiares que han llegado. McKenna llega del Copenhague después de su paso por el Nottingham Forest. Y bueno, pues es un central pues al más puro estilo británico, ¿no? Muy poderoso en el juego aéreo, mide casi 1,90. Hablabas antes de ese asunto del balón parado. Alex Muñoz, McKenna, son futbolistas muy poderosos para ese tipo de acciones, lo interpreta muy bien. Alex Muñoz, sin ser tan alto, aunque creo que llega ya al 1,87, es un jugador que se incorpora muy bien para el remate. Entonces, claro, tienes a McKenna y a Alex Suárez. Alex Suárez te da un poquito más de salida de pelota, es un chico que ya lleva varias temporadas en la casa, ha salido de la cantera. Bueno, un central un poquito más bajito, que incluso a veces puede jugar de lateral, y creo que se complementa muy bien con McKenna. Viti es un extremo reconvertido a lateral, un jugador de muchísimo recorrido, se incorpora muy bien precisamente por eso. Es verdad que a nivel técnico creo que le faltan algunos recursos para ser un poquito más definitorio, pero él tiene mucha potencia y mucha insistencia, ahí tiene que tener mucha atención el Mallorca. Alex ya lo he comentado, aparte del balón parado, que es muy inteligente, es tácticamente muy difícil de pasarle, porque aparte conoce el oficio de central, y creo que tiene en ese sentido el equilibrio Diego, con Alex Muñoz por un lado, para que Viti pueda ser mucho más profundo. Y ahí falta, perdona Borja, y nos falta Mika Mármol, que acaba de salir de una lesión, que para mí es un futbolista que en condiciones normales es titular. Veremos por quién, pero Mika Mármol normalmente jugaría por la izquierda en el puesto de McKenna, sí. Aunque habría que ver si le acaba quitando el puesto. Mika Mármol, digamos, es menos contundente a la hora del cuerpeo y a la hora del duelo físico, pero mucho más efectivo en la salida de pelota para intentar que Las Palmas tenga más circulación. Central que estaba a gran nivel, que este año incluso en verano solo parece algún equipo más importante después de su buen hacer. Y bueno, pues la realidad es que Las Palmas tiene ahí un jugador que le conocíamos de la liga y de la liga Hypermotion, y la verdad que está rindiendo bien. El centro del campo, aquí a Sugo hemos hablado de él, y tiene ahí a un futbolista que a mí me encanta, que es Kyrian, que ya me gustaba desde que le empecé a ver en la liga Hypermotion, y en primera división sigue demostrando su nivel. Un jugador que se adapta muy bien al rol tanto de pivote como de mediocentro como de interior, es decir, te puede cubrir las tres posiciones para jugar en 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. Jugador completísimo, con buena salida de pelota, que además tiene golpeo desde media distancia y llega al área. Javi Muñoz, quizás su gran virtud es que te da mucho equilibrio. Es un jugador técnicamente, digamos que sale un poco en el canon de los centrocampistas que tenía Las Palmas. Es Hugo, creo que también en cierta manera, pero Javi Muñoz, a mí me sorprendió este fichaje en su día de Las Palmas cuando lo firman, porque era un jugador que en segunda división no estaba destacando muchísimo. Tomeu, era un jugador que sí, venía de haberlo hecho muy bien en su primera etapa en el Eibar, pero luego el último año, aunque juega mucho, no es tampoco brillante, y lo firma la Unión Deportiva Las Palmas, y es importante en la primera temporada en primera división. Yo creo que es un jugador sobre todo que lo que hace es ayudar a ser ancla en la transición defensa-ataque, mucho ayudando en lo defensivo y luego incorporándose desde atrás, tiene mucha llegada. Pero ahí muchas veces en vez de Javi entra Campaña, que tiene mucho más control de juego, mucha más primera salida de pelota desde el pivote, libera un poquito más a Cristian y a Sugo. Bueno, veremos a ver un poco por dónde puede ir ahí Diego. Es que hay muchas sí. En el centrocampo hay muchas posibilidades. Está también Januzaj, está Eloy Dice, está Pejiño, está Benito Ramírez. Es que hay muchas. Esta Campaña, efectivamente, como dices tú, un Campaña que fichó o que sacó del ostracismo Las Palmas porque era un jugador prácticamente retirado por las lesiones. Sí, estaba libre del Levante, no por los temas económicos de siempre, fair play, y el Levante finalmente no le renueva, no llegan a un acuerdo, él se queda sin equipo y Las Palmas le saca, y se notó al principio cuando empezó jugando en Las Palmas que había tenido una inactividad que le estaba afectando mucho, porque le vimos un nivel que, recordemos, fue convocado con la selección española, Campaña, sí. Que no se nos olvide. Y luego sí, es verdad que tiene muchos. La lesión de Januzaj a mí me ha dado mucha pena, porque es la primera vez que estaba viendo a Januzaj en mucho tiempo querer ser futbolista, porque llevaba muchos años en la Real y en el Sevilla que no quería ser futbolista, que quería pues estar en una plantilla, participar lo que le dieran y tener un buen salario. Y creo que esta redención lo había conseguido en ese sentido Carrión, enchufarle, y le vino muy mal esa baja en verano después de hacer una pretemporada muy buena. Luego ha vuelto a tener problemas físicos. En fin, desde luego Januzaj es una pena. Si nos vamos arriba,
fíjate, está Moleiro por un lado, lo que hemos dicho, un gran talento con una proyección de jugador internacional por la selección española, jugador maravilloso, que elimina rivales, que entiende el juego, que se mueve con libertad por la zona de 3/4. Si a esto empieza a mejorar su faceta goleadora, futbolista que vale muchos millones. Fabio Silva también lo hemos analizado, delantero muy móvil, cae a banda, intenta sobre todo ser combinativo y buscar mucho el desmarque a espalda, es un jugador peligroso. Y luego Sandro, pues lo mismo, mucha movilidad. Estamos viendo también una buena versión de Sandro. Yo creo que es importante que él recupere sensaciones. Tiene que ser más regular aún así, porque creo que en ese sentido no está encontrando nunca ese nivel que le vimos en el Málaga, que yo creo que fue su gran pico de forma en el fútbol español. Luego tuvo pequeños momentos buenos en clubes, pero nunca ha sido regular. Tiene un gran golpeo, Sandro, hay que tener mucho cuidado con él en ese tipo de disparo de media distancia o a balón parado. Y bueno, y en ese intercambio de posición con Fabio Silva siempre puede generar mucha deuda en la defensa rival. Luego tiene otro perfil de delanteros como Mata, que ya le conocemos, batallador, brega, segundas jugadas, balones cruzados, donde ahí tiene mucha fuerza el ex del Getafe. Y el propio McBurney, que lo hemos comentado, que tuvo un inicio de temporada muy bueno, participando mucho para el equipo. Pero es verdad que a nivel goleador no ha terminado de explotar el ex del Sheffield United. Pero es otro tipo de 9, es un tipo más fijador, es un chico que te genera mucho más para que los Moleiro, Fabio Silva, gente que desde atrás genere más cosas. Yo creo que es absolutamente evidente que si comparamos la delantera de Las Palmas del año pasado con Munir, con Marc Cardona, con la delantera de Las Palmas de este año, es evidente que ha mejorado muchísimo, porque es cierto las características que tú apuntas de Jaime Mata, pero es un futbolista que te puede aportar mucho en las segundas partes, en partidos trabados. Es un jugador que ya ha demostrado en el Getafe que tiene gol y que te puede resolver partidos. A mí me parece un equipo interesante, me parece un equipo que ha evolucionado muy bien, que ha acertado con el cambio de entrenador y desde luego, no sé qué opinas tú, desde luego a día de hoy, ni de lejos me parece de las 3 peores plantillas de primera división, ni de lejos. No. Yo creo que no. Y solo le faltaba pues acertar un poco con la manera de jugar y equilibrar un poco las piezas que tenía. Y lo estamos viendo. En cuanto Diego lo ha conseguido, el equipo está tirando para arriba. Pues Borja, muchísimas gracias. Quedamos pendientes de hacer un vídeo de análisis de lo que han sido este primer tercio de liga en cuanto al mejor equipo y en cuanto al equipo revelación. Que esta vez si podemos encontrar un hueco la próxima semana. Claro que sí. Un placer, Tomeu, como siempre. Chao, chao. Un abrazo, muchísimas gracias. Con Borja Aranda hemos analizado a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo, insisto, que ha evolucionado de manera muy positiva con Diego Martínez en las últimas jornadas y que seguro que mañana le pone las cosas muy difíciles a un Mallorca que lleva 3 partidos sin marcar gol y que ha perdido en sus 2 últimas salidas en los campos del Español y del Alavés. Mañana analizaremos con Pep Barceló ese partido que disputará el Mallorca a partir de las 6:30 en el Estadio Gran Canarias. Hasta entonces, muchas gracias y nos veremos.